Hola, buenas tardes, yo soy Melissa y hoy vamos a hablar sobre el tema de trastornos de déficit de atención por hiperactividad, mejor conocido como el TDAH. TDAH, lo que siempre quisiste preguntar. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la atención, la impulsividad y en algunos casos la hiperactividad del niño. Bueno, y hoy vamos a responder algunas preguntas más comunes que nos han hecho sobre el TDAH de una forma muy clara y humana. Como primera pregunta, ¿el TDAH es una enfermedad? No, el TDAH no es una enfermedad, es un trastorno del neurodesarrollo que significa que el cerebro procesa la información, la atención y la regulación de impulsos de manera muy diferente. Segunda pregunta, ¿y por qué sucede el TDAH? Bueno, tiene una base neurobiológica que interviene factores genéticos y diferencias entre neurotransmisores y en algunos casos que son factores prenatales, y esto no tiene la culpa nadie. Bueno, y la siguiente pregunta es muy importante. ¿Solo afecta en niños? No, también afecta en adolescentes y en adultos, solamente que son distintas formas en los que ellos lo presentan. Bueno, el niño se distrae fácilmente, el adolescente es muy desorganizado y el adulto tiene muchas decisiones impulsivas. ¿Cómo se diagnostica? Esto se evalúa con un profesional de la historia clínica, los comportamientos en diferentes contextos, si presenta impulsividad o hiperactividad. No se evalúa con algún examen de tipo de sangre o con ir al médico nada más así. Es un psicólogo que es el profesional para este tipo de situaciones. Bueno, pregunta 5. ¿Todos los niños con TDAH son hiperactivos? No, hay tres tipos: el predominante inatento, el predominante hiperactivo impulsivo y el combinado, que es una persona muy distinta. La sexta pregunta, ¿el TDAH significa ser desorganizado? No, eso es un mito muy dañino. El problema no es la falta de ganas, sino las dificultades en las funciones ejecutivas, que sería priorizar, planear, organizar y mantener el foco. Y como pregunta 7, ¿existe tratamiento? Sí, incluye la psicoeducación, apoyo terapéutico, ajustes en casa y escuela, entrenamiento en habilidades y algunos casos de medicación. La pregunta 8, ¿el TDAH tiene cosas positivas? Claro, muchas personas con TDAH son creativas, intuitivas, resilientes, energéticas y capaces de hiperfocalizar en lo que se les apasiona. Pregunta 9. ¿Qué puede hacer la familia o maestros? Bueno, puede validar, no juzgar, ofrecer estructura, rutinas, visuales, recordatorios y reforzar lo positivo. En la comprensión cambia todo. Bueno, y para finalizar, la pregunta 10. ¿El TDAH define a una persona? Para nada. Esto solo es una parte de quienes son. Con apoyo adecuado pueden aprender a trabajar, a crear, a lograr metas y llevar una vida plena, común y corriente como cualquier otra persona. Y estas son unas de muchísimas preguntas que nos han hecho sobre el TDAH. Espero haberles aclarado todas sus dudas. El TDAH no debe de verse como una enfermedad ni como un defecto, sino como una variación en la forma en la que el cerebro procesa la atención, la motivación y los impulsos. Comprender esto cambia por completo la manera en que se acompañan a quienes lo viven. Las preguntas abordadas muestran que el TDAH tiene bases neurológicas reales que no aparecen como mala educación ni desaparece por el tiempo. Más bien evoluciona y se manifiesta de distintas formas a lo largo de la vida. También queda en claro que no solo las personas con TDAH son hiperactivas y que muchas dificultades se deben a retos en las funciones ejecutivas, no a falta de interés, esfuerzo o disciplina, como muchas veces se piensa erróneamente. Asimismo, el TDAH no solo implica desafíos, también existen fortalezas valiosas como la creatividad,
la intuición, la energía y la sensibilidad. La capacidad de enfocarse profundamente en lo que apasiona. Estas dificultades, cuando se reconocen, se orientan, pueden convertirse en herramientas poderosas para el aprendizaje, el trabajo y la vida diaria. En el papel de la familia, los docentes y el entorno es fundamental para validar en lugar de juzgar, ofrecer y estructurar en lugar de castigo, y reforzar lo positivo en vez de concentrarse únicamente en las fallas. Puede marcar una diferencia enorme. Con un diagnóstico adecuado, apoyo profesional y estrategias personalizadas para las personas con TDAH, pueden desarrollar su potencial sin sentirse definidas por un trastorno. Bueno, finalmente, entender el TDAH desde una mirada humana informa y empatiza. Esto nos invita a transformar no solo la forma en lo que lo explicamos, sino también en la manera en que lo acompañamos, escuchamos y apoyamos a quienes lo viven. Y recuerda, el TDAH no es un límite, es una forma diferente de procesar el mundo. Si dejamos de juzgar y empezamos a comprender, podemos acompañar mejor. Vamos a hablar un caso que es de Sofía. Para entender mejor lo que significa estas preguntas sobre el TDAH, imagínense la historia de Sofía, una niña de 10 años. Ella, desde pequeña, ha sido muy creativa. Le encanta dibujar, inventar historias y hacer preguntas profundas que sorprenden mucho a su familia. Sin embargo, en la escuela empieza a tener dificultades. La maestra nota que mientras explica, Sofía mira hacia la ventana, juega con el lápiz o parece que está perdida en su mundo. No termina las tareas a tiempo y a veces entrega trabajos incompletos. Muchos adultos a su alrededor interpretan esto como un desinterés o flojera. Pero lo que nadie ve es que Sofía sí quiere concentrarse, solo que su cerebro funciona distinto. En ocasiones intenta prestar atención, pero el ruido del salón, un movimiento o incluso un pensamiento la desconcentra. Y aunque a veces lo intenta más que otros compañeros, el resultado no siempre es evidente. Su mamá, preocupada, decide buscar ayuda profesional. Después de entrevistas, observaciones y cuestionarios, reciben el diagnóstico. Su diagnóstico fue TDAH tipo inatento. La psicóloga le explica que no es solo una enfermedad ni algo que Sofía haya causado. Es un trastorno del neurodesarrollo que implica diferencias reales en la forma en la que su cerebro gestiona la atención. Con esta información empieza un cambio importante. En lugar de regaños, Sofía ahora tiene rutinas visuales, recordatorios, descansos programados y estrategias para organizarse mejor. En la escuela, la maestra aprende que Sofía necesita indicaciones, instrucciones paso a paso y tareas divididas en partes pequeñas. Poco a poco, Sofía deja de sentirse la que siempre se distrae y empieza a descubrir que también tiene fortalezas únicas. Su creatividad, antes criticada como distracción, ahora se convierte en su mayor herramienta. Hace presentaciones más originales, propone soluciones distintas y desarrolla una habilidad especial para imaginar escenarios que otros niños no ven. Bueno, en este caso, Sofía demuestra que el TDAH no se ve igual en todos. No todos los niños brincan por todos lados, como estamos acostumbrados a definir el TDAH. Algunos, como ella, luchan en silencio con la inatención. También muestra por qué el diagnóstico es importante. Sin él, Sofía no hubiera seguido creyendo que era floja o incapaz. Con él pudo entender y recibir el apoyo adecuado. La familia y los maestros tienen un papel clave. El simple hecho de cambiar un ¿por qué no te esfuerzas? O un ¿cómo puedo ayudarte? Transforma su experiencia escolar. Bueno, el TDAH no define a Sofía, la acompaña, sí, pero también convive con cualidades valiosas que se reconocen.
El apoyo no elimina el TDAH, pero sí mejora la calidad de vida. Estrategias, comprensión y paciencia crean un entorno donde los retos no desaparecen, pero se vuelven más manejables. Bueno, para concluir el caso de Sofía, la historia de Sofía es solo una entre miles. Nos recuerda que el TDAH no habla de falta de capacidad, sino de necesidades diferentes. Cuando dejamos de juzgar y empezamos a comprender, abrimos la puerta para que cada persona con TDAH pueda descubrir quién es realmente, sin vergüenza y con todo su potencial. Bueno, ahora vamos a hablar de la historia de Daniel, un adulto con TDAH. Para dar una mirada más completa al TDAH, vale la pena conocer la historia de Daniel, un hombre de 28 años de edad. Daniel siempre fue inteligente, creativo y lleno de ideas. Desde niño destacaba por su imaginación y su energía, pero también era el típico alumno que olvidaba las tareas, perdía sus cuadernos y necesitaba que le estuvieran repitiendo las instrucciones varias veces. En ese entonces muchos decían que era distraído o que no se esforzaba lo suficiente. Cuando creció, esas dificultades no desaparecieron. En la universidad, Daniel se frustraba porque aunque entendía los temas, batallaba para organizarse, para entregar trabajos a tiempo y para mantener su ritmo. Había días en los que trabajaba con una energía impresionante, pero luego pasaban semanas sin poder enfocarse. A veces él mismo se preguntaba, ¿por qué puedo concentrarme horas en lo que me gusta, pero no puedo empezar cosas importantes? Bueno, ya como adulto, los problemas continuaron. En su trabajo, era muy bueno generando soluciones rápidamente y aportando ideas creativas, pero tenía conflictos con la puntualidad. Se entregaban proyectos tarde o se saturaba cuando debía manejar varias tareas a la vez. Él sabía que tenía la capacidad, pero no lograba usarlas de manera constante. Esto empezó a afectar su autoestima y su tranquilidad. Un día, después de una charla sobre la neurodiversidad en su empresa, Daniel se vio reflejado en cada ejemplo y decidió buscar ayuda con un profesional. Tras una evaluación completa, recibió diagnóstico: el TDAH en adultos, tipo combinado. Por primera vez Daniel entendió que no era un problema de flojera, ni de falta de disciplina, ni de responsabilidad. Era un trastorno del neurodesarrollo que había estado presente toda su vida y que nadie lo había detectado. Su diagnóstico abrió la puerta al cambio. Con la ayuda de un terapeuta, Daniel empezó a trabajar en estrategias de organización, manejo del tiempo, listas de empresas, recordatorios visuales y técnicas para regular sus impulsos. También recibió psicoeducación para comprender cómo funciona su cerebro y en su caso decidió iniciar tratamiento farmacológico bajo supervisión médica. Poco a poco, la sensación de fracaso que tenía Daniel, que lo había acompañado por años, empezó a transformarse en claridad y alivio. Ahora Daniel usa su creatividad de forma más enfocada, sus proyectos avanzan, menos estrés y ha aprendido a pedir apoyo cuando lo necesita. Lo más importante es que dejó de ver a sí mismo como alguien que falla y empezó a reconocer sus capacidades desde una perspectiva más realista y compasiva. En este caso, Daniel muestra que el TDAH no desaparece al crecer, simplemente cambia la forma en que se manifiesta. Muchos adultos llegan al diagnóstico tarde, después de años sintiéndose incomprendidos o culpables sin saber por qué luchan tantos con cosas que otros parecen manejar simplemente fácil. El diagnóstico no etiqueta, orienta. Saber qué ocurre permite entender la historia personal con otra mirada, más amable y más justa. Los adultos con TDAH pueden sumamente ser creativos, estratégicos
intuitivos y sensibles, pero necesitan herramientas específicas para que esas fortalezas brillen en lugar de convertirse en una frustración. La psicoeducación y el apoyo terapéutico cambian la vida, no solo en lo laboral, sino también en las relaciones y la organización personal, en el bienestar emocional. El TDAH no limita el éxito con estrategias adecuadas. Las personas pueden lograr metas y desarrollarse y vivir plenamente. Bueno, en conclusión del caso de Daniel, recuerda que el TDAH no define a una persona, simplemente explica una forma distinta de procesar el mundo. Cuando un adulto recibe comprensión y herramientas y acompañamiento, puede transformar su vida, reconectar con su autoestima y reconocer que sus diferencias también son parte de su potencial. Bueno, espero y les haya ayudado mucho esta información, por si tenían alguna duda o algo que aún no tenían aclarado. Esto es todo por el video y muchas gracias.